Agradezco la presencia, siempre puntual y alegre, de quienes están ahora presentes en vivo en la sesión de espacio abierto del módulo 5. Es la séptima de este módulo. Estamos a punto de terminar y por lo mismo tendremos la ocasión para asegurar el aprendizaje. Durante todo este módulo, lo que nos ha eh, movido como principal interés es aumentar la habilidad para argumentar. Es decir, tenemos ya muy claro que no basta con dar opiniones. Para poder construir una relación buena con los demás, ciertamente tenemos que expresar nuestras ideas, pero con orden al pensar, para que entonces haya orden al hablar y al escribir. El orden, cuando es lógico, nos ayuda a todos a encontrar un punto común verdadero. Y de esto seguramente ustedes recordarán que tuvimos experiencia, porque a la hora de estar haciendo los argumentos, todos podíamos llegar por diferentes caminos a la misma conclusión de fondo, aun cuando la forma fuera distinta, pero concluíamos el mismo contenido cuando intentábamos poner un orden lógico a nuestro pensamiento. Pues imagínense que todos pudiéramos esforzarnos honestamente en construir un diálogo lógico. Imagínense que entre familia pudiéramos todos esforzarnos en construir un diálogo lógico. Encontraríamos los puntos de acuerdo, habría menos discrepancias, no habría disputas. Si entre vecinos tuviera esta capacidad de diálogo ordenado, lógico, podríamos hacer una bonita comunidad y más allá. Nosotros vamos a hacer un espacio tan bonito como el que deseamos para nuestra libertad, más o menos como el que está representado en la fotografía que tomó uno de nuestros compañeros de prepa en línea. Es la fotografía de su pueblo. ¿A poco no está precioso el paisaje? Y en la fotografía captó con mucha armonía la luz del lugar. Y vean cómo los protagonistas de esta imagen son el cielo y el pueblo, el caserío. Está bonito. Pues bien, hagamos un espacio así entre nosotros, así como la sesión pasada y la antepasada y todas nuestras sesiones. Pero también, pero, perdón, pero hacemos ese ambiente en el trabajo concreto, que eh, se hace con las preguntas y comentarios de ustedes. Esta sesión está hecha con el contenido que ustedes pongan. De manera que comienzo preguntando. ¿Hay alguna pregunta o comentario en relación con las instrucciones del proyecto integrador? Gracias, Flor Belina, por decir que por el momento no hay preguntas. Y
Ya nos habías comentado también en la conversación escrita que efectivamente México es muy hermoso. Sí, coincidimos. Hay que hacerlo más humano. El Creador ya puso de su parte en la naturaleza. Ahora nosotros vamos a poner de la nuestra en la justicia humana. Vamos a ser justos nosotros. Muchas gracias, Marta, por indicar que en relación con las instrucciones del proyecto integrador está todo claro. Seguramente quedará todavía más claro después de ver la sesión guía de inicio de semana que les compartí el lunes 16. El lunes 16 era Día de la Patria, sí, del inicio de nuestra independencia, sí. Por lo mismo, había que trabajar. A México se le construye trabajando, así como ustedes. ¿O qué? ¿Acaso las madres de familia no trabajan los días de fiesta? ¿Los padres de familia dejan de atender a su familia? A México se le construye trabajando y entonces por eso estamos desde el lunes viendo lo que se nos pide en el proyecto integrador. Y habrán notado, seguimos trabajando como familia, dice Flor Belina. Esa está muy bonita la idea. Habrán notado que en el proyecto integrador hay dos secciones especialmente que tienen las instrucciones un poco confusas. Pueden dar lugar a error. De todas maneras, en la sesión guía de inicios de semana hicimos una advertencia para que se pudiera notar cuáles son esas dos secciones y qué era lo que tenía que tomar en cuenta cada uno para hacer correctamente el proyecto integrador. Si alguien tuviera alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Gracias, Rosalba, por confirmar que no hay ninguna duda. Muy bien. Les pregunto ahora en relación con el foro de integración. ¿Hay alguna pregunta en relación con el foro? Gracias, Alfonso. Gracias, Rosalba, por confirmar que, bueno, ahorita está claro todo. De parte de Rosalba de Flor Belina, no hay preguntas. Me parece ciertamente que eh, muchos de los aquí presentes, si no es que todos los aquí presentes, han captado muy bien que de lo que se trata en el foro de integración es de mencionar los avances científicos, no avances tecnológicos, no avances técnicos, sino avances científicos. Esto es notable porque con esos avances científicos tendremos que argumentar. Es decir, el foro de integración es una especie de juego de argumentación, no de ver quién gana, no es competencia, sino es un juego donde ejercitamos la argumentación lógica. Pero de lo que se trata, perdón, el tema que hay que tratar es la mejora del conocimiento, es decir, los avances científicos. Si alguien mencionare
a la computadora o al internet o a los teléfonos celulares, se estaría refiriendo a los avances tecnológicos, porque es la mejora de herramientas y artefactos. A nosotros lo que nos pidieron no fueron las herramientas ni artefactos, sino el conocimiento. Por eso fue tan bueno ver lo que ustedes han estado poniendo en relación con el descubrimiento de la electricidad, por ejemplo, o el descubrimiento de la estructura del ADN. Cuando uno dice descubrir, está hablando del conocimiento, de un conocimiento que se mejora, es decir, de avances científicos. Si alguien consultara en la red lo que en otros grupos han puesto erróneamente, va a encontrar que hablan de las vacunas, pero las vacunas no son un avance científico. El conocimiento para producir las vacunas, sí. Las vacunas, en cuanto a herramientas, son avances tecnológicos. Y en cuanto a proceso de vacunación, pues eso es un avance técnico. Proceso, herramienta. De ninguno de estos nos piden la argumentación en el foro de integración. Lo que nos piden es avances científicos. De aquí sí queda clara la manera de trabajar en el foro de integración. Muchas gracias. Muchas gracias, Florbelina. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, Silvia. Muy bien. Bueno, em, ya preguntamos por las instrucciones del proyecto integrador, ya preguntamos por las instrucciones del foro de integración y no hay dudas. Em, Déjenme ver qué otro asunto era importante. Mm, Pues, ¿qué asuntos? ¿Qué asuntos? Mm, en cuanto a contenidos, em, yo tendría nada más esto por comentar. Cuando se habla de avances científicos, ciertamente uno hace referencias históricas, a lo más notable. En nuestro país, concretamente en el estado de Morelos, desde hace 2 décadas se ha venido gestando un avance del conocimiento impactante a nivel mundial, liderado por el doctor Francisco Bolívar Zapata, quien, entre muchas otras investigaciones, ha investigado acerca de los transgénicos. Este doctor en química es muy reconocido a nivel mundial. Ustedes pueden buscarlo en la red, buscar su nombre. Si alguien lo quiere buscar en inglés, notará cómo en la literatura en ese idioma abundan las referencias siempre positivas a la obra del doctor Francisco Bolívar Zapata. Bueno, en todo lo que él ha hecho, ha buscado si los transgénicos causan algún tipo de daño
a las plantas, a los animales o al ser humano. Y lo que él ha encontrado con procedimientos realmente científicos, realmente serios, es que los transgénicos no provocan ningún tipo de daño a los seres vivos. Y al contrario, les ayudan a vivir mejor, vivir mejor a las plantas, vivir mejor a los animales, vivir mejor a las personas. Y recuerdo que viendo alguna de las conferencias de este doctor Francisco Bolívar Zapata, que es un ejemplo de avance científico, su obra es un ejemplo de avance científico, mencionaba el caso de que al producir plantas transgénicas, como la del algodón, lograron que el algodón transgénico fuera más resistente a un tipo de plaga que estaba mermando gravemente la producción de algodón. La plantita del algodón se veía beneficiada por por la modificación transgénica. No se volvía monstruo, no se volvía dañina y a la plantita le benefició mucho porque resistía a las plagas. Por resistir a las plagas, los cultivadores del algodón se beneficiaron porque ya no perdieron las cosechas. Las investigaciones, por ejemplo, transgénicas para el maíz en México iban bastante bien. En México había un grupo de investigadores que estaban en la delantera de los investigadores científicos de todo, de los países desarrollados. México no es desarrollado, pero estaba a la delantera de todos ellos. Lo que estaban logrando era que la plantita de maíz produjera sin necesidad de usar pesticidas para protegerla. Eso significaba que la plantita de maíz estaba produciendo maíz sin contaminantes químicos. La plantita transgénica era capaz de resistir las plagas y ya no necesitaba los insecticidas. Y entonces esa plantita transgénica producía maíz sin contaminantes químicos. Bueno, vinieron políticos ignorantes desde el sexenio pasado. Ya andaban promoviendo sus ignorancias y nunca quisieron dialogar con el doctor Francisco Bolívar Zapata y menos argumentaron con argumentos científicos. Fueron puras opiniones de mala voluntad e ignorantes las que dieron la imagen de que el maíz transgénico era dañino. Y uno se pone a pensar, pero si en México desde hace más de 20 años consumimos el maíz que otro país produce, especialmente Estados Unidos. El maíz que consumimos de nuestras tortillas diarias es principalmente de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, desde hace años, el maíz que se produce es transgénico. No hay, por el consumo de maíz entre nosotros, ni malformaciones, ni deformaciones, ni monstruosidades. Y todos tan tranquilos comemos del maíz que tenemos que comprarle a otro. ¿Y saben por qué Estados Unidos puede vendernos maíz? Los Estados Unidos pueden vendernos maíz porque allá producen mucho, les sobra
y les sobra porque usan maíz transgénico, que resiste a las plagas. Nosotros en nuestro país, por pura ideología ignorante, detuvimos el desarrollo científico de el maíz transgénico, por pura ideología ignorante. Y entonces eso nos hizo dependientes. ¿Quién sabe hasta cuándo se quite esa ignorancia? No parece que los líderes de ahora estén muy interesados en ir en contra de la ignorancia, más bien la favorecen. Y pues bueno, efectivamente, el maíz que nosotros producimos, como bien lo expresan Violeta y Florbelina, tienen más químicos por los insecticidas, fumigantes, herbicidas. Pero además, esos químicos contaminan el agua con la que se riega, que después es absorbida por el suelo, llega a los mantos acuíferos y finalmente, después de un largo trayecto, es consumida por animales y por ser humano. Pues ahí está. Los avances científicos como los que ha producido el doctor Francisco Bolívar Zapata conviene que los conozcamos. Y sería muy interesante que alguien investigara acerca de la obra de este doctor en química para argumentar, para argumentar en nuestro foro y para que ustedes conozcan. Y si ustedes conocen, puedan compartir este conocimiento a los que están cerca de ustedes. Florbelina hace una pregunta interesante, pero no alcanzo a entender si son dos ideas separadas, porque la primera parte dice es que les conviene seguir vendiendo los fumigantes. Claro, eh, pero luego viene otra parte y pregunta, ¿ese podría ser un avance técnico gracias al alcance científico de los transgénicos? Pues mm, el avance científico produce avances técnicos y tecnológicos. Si consideráramos la producción de maíz resistente a las plagas, esa producción de maíz resistente a las plagas sería un avance técnico, porque está hablando de un procedimiento. Y efectivamente sería ocasionado por el avance científico de la generación de transgénicos, eh, que fue una mejora del conocimiento. No sé, Florbelina, si a eso te referías. Y no sé si comenté lo lo que te inquietaba. Gracias, Florbelina. También está en la conversación escrita el comentario de Carlos. Voy a leerlo para que quede registrado. Dice Carlos, en mi opinión, el tema del maíz transgénico se rechazó porque la empresa que lo produce utiliza el monopolio con una semilla estéril que forzosamente se tiene que comprar. Y preguntamos, a ver, eh, ¿esa empresa que produce la semilla transgénica es mexicana o norteamericana? Díganme ustedes.
Gracias, Carlos. Efectivamente, es norteamericana. Gracias, Violeta, por decirlo. Oigan, ¿y no sería que si hubieran permitido los políticos ignorantes el desarrollo de la ciencia, los científicos mexicanos hubieran podido proveer a los campesinos mexicanos de semilla de maíz que no tuviéramos que comprar en el extranjero? No es solamente la empresa norteamericana la que está ganando, sino el político que permite el monopolio de esa empresa. Si hubieran permitido el desarrollo de la ciencia, muy seguramente ya tendríamos una semilla mexicana que nos aseguraría la producción de maíz. Tan solo eso. Ahorita, para no hacer extensa la sesión, no comento de los casos concretos, pero ustedes pueden ver en la revista de biotecnología de la UNAM eh, cuántas cosas de avance científico los científicos de la UNAM han hecho, han concretizado en productos de beneficio para un montón de ámbitos, campesinos, industriales, este, familiares, es decir, domésticos, un montón. Conviene leer la revista de biotecnología. Me parece que en alguna de las, mm, ¿cómo se llama? De las retroalimentaciones lo estuve poniendo, pero también lo podría mencionar aquí. Revista de biotecnología de la UNAM. La ciencia de un país le permite desarrollar tecnología y técnicas. Sin ciencia no hay desarrollo. Dice Giovanni, no creo que fuera por ignorancia, considero que pudo ser por intereses. Y pone el signo de dinero. Efectivamente. Es decir, eh, no es una ignorancia inocente, sino es mantener a propósito la ignorancia por intereses culpables. Nos dice Violeta, nuestro gobierno debería de apoyar en muchos aspectos a nuestros agricultores mexicanos. Es correcto. Y no sucede. Este gobierno, igual que otros, este, no sucede. Bueno, dice Alfonso, este tema es muy complejo, ya que a causa de ese tema que se está mencionando, es decir, de los transgénicos, el mundo se está quedando sin semillas fértiles. Es correcto, es correcto. Lo interesante aquí es que la técnica de la transgénesis permite modificar para hacer estéril después de cierto tiempo a una semilla o permite seguir, perdón, permite que siga siendo fértil, que siga produciendo siempre, pero resistente a las plagas. Eso era lo que estaba haciendo el doctor Francisco Bolívar Zapata y también otros científicos, además de la UNAM, del Politécnico. Eso era lo que querían. Dice Florbelina, están comprados. Es un problema a nivel mundial. Eso es correcto. Gracias, Florbelina. Gracias, Alfonso, por comentar esto. Bueno, pues la inquietud que ustedes están manifestando en la participación sobre este tema ya indica que notan muy bien la importancia del desarrollo científico y también ya notan que para que haya desarrollo científico se necesitan personas que piensen lógicamente.
es decir, más allá de sus intereses. Muy bien, pues agradezco la participación en relación con este tema. Em, Me da la impresión de que si no hay más preguntas en relación con las instrucciones de las actividades o los contenidos, podríamos dejar aquí para que cada quien dedicara el tiempo para sus proyectos y para completar las participaciones cotidianas en el foro. Y entonces, eh, yo diría que si dejamos aquí, podemos pensar en encontrarnos el próximo viernes a las 7 de la noche para atender a las preguntas que surgieren. Dice Silvia Gudiño en la conversación escrita, una idea que me parece que nos ayuda mucho. Se necesitan personas que piensen en los agricultores, que piensen con lógica, atendiendo a la realidad, no en sus propios intereses. Muchas gracias, dice Marta Gutiérrez y dice bien. Los agricultores son una parte muy importante del país y no se valoran. Por cierto, ¿sabían ustedes que uno de los compañeros, y si no estoy mal, aquí presentes, vi que hace rato, creo que si está aquí presente, ustedes desmiéntanme, por favor, precisamente eh, pertenece a este gremio de héroes que son los agricultores? Sería muy interesante que comentaran en el foro Aprendiendo al respecto de esto. Muy bien. Em, Vayamos nosotros más allá de los sistemas capitalistas o comunistas o lo que sean. Somos nosotros quienes generamos un ambiente más humano, si somos justos, si nuestro obrar es honesto. Ser honesto no es propio de algún sistema económico, ¿eh? Y entonces nosotros tenemos que superar cualquier sesgo de sistemas ideológicos y económicos. Tenemos que ser mejores. Y pues, em, ¿tienen algún comentario o pregunta? Si alguien quisiera hacer uso de la palabra, puede levantar la mano e indicárnoslo. Si no, en la conversación escrita seguimos atendiendo a los comentarios. Oh, dice Marta, después del comentario de que los agricultores son una parte muy importante del país y no son valorados, dice, y tristemente todavía regateamos los precios del producto de nuestros agricultores. Y el regateo, ay, yo pensé que era, yo lo aprendí de mi familia y yo pensé, porque así eran las circunstancias en muchas ocasiones, que era por falta de dinero y entonces mi mamá o mi papá decía, bueno, güerita, ¿cuánto es lo menos? Y entonces se arreglaban, ¿no? Luego he visto que no todas las personas regatean por falta de dinero, sino por mezquindad, por dar lo menos. Eso no es justo, como bien lo menciona Marta Gutiérrez. Gracias, Marta. Bien. Hugo, tienes tu micrófono abierto. ¿Quieres hacer uso de la voz? Mm, No, asesor, perdón, se me prendió el micrófono. Gracias. No, pues siempre es un gusto escucharles y si alguien quisiera participar, pues adelante. Si Sí, no, pues pues entonces dejamos hasta aquí esta sesión y
Nos encontraremos el próximo viernes en nuestra última sesión de este módulo. ¿Les parece bien? Marta Gutiérrez, ¿quieres expresar alguna cosa? Florbelina, gracias por la idea que expresaste hace rato en relación con los precios de los productores agrícolas. Ciertamente nos acostumbramos a comprar barato y de mala calidad, aunque no sean de nuestros productores. Agradezco esto, Florbelina, tu despedida. Buenas noches. Gracias, Rosalba, también. Gracias, Marta, por tu mensaje. No te preocupes, quedará grabada la sesión para que tú puedas verla. Y si tuvieras alguna pregunta, pues exprésala en la mensajería de la plataforma. Allí atenderé las preguntas. Gracias, Violeta. Por cierto, Violeta, em, si te puedes quedar un momento después de que yo termine la grabación, por favor. Eh, gracias. Pues entonces nos vemos el próximo viernes. Te pido, Violeta, que permanezcas aquí para dar un mensaje en relación con uno de los trabajos. ¿Sale? Gracias. Pues que pasen buena noche. Hasta luego. Mm, digo que hay que poner mucha atención. En el proyecto integrador, en la sexta parte, se pide que describas de qué forma llevaste a cabo la investigación documental. Y la redacción de la instrucción dice algo así como: describe de qué forma lograste hacer los cuatro elementos anteriores. Para que queden claros cuáles son esos cuatro elementos anteriores, aquí los puse. ¿Cómo le hiciste para elegir el tema? ¿Cómo le hiciste para plantear el problema? Ahí. ¿Cómo le hiciste para hacer una justificación? ¿Y cómo le hiciste para formular la hipótesis? Ustedes disculparán por esta cosa. Ahí aparece ya. Estos son los cuatro elementos a los que se refiere la instrucción de esta sección. Y para poder responder con precisión, solo hace falta que revisen los recursos que hablan de cómo conseguir información y cómo registrarla. Pero seguramente se acuerdan que estos recursos ya les había dicho que era conveniente leerlos, anotarlos, guardarlos precisamente para este momento. Quien tomó nota de esos recursos ya la hizo. Quien se dio el tiempo para poder ver cuáles son las técnicas de registro de información, ya la hizo. Quien no anotó, pues ya lo tiene que hacer. Y de esa manera quedará muy bien respondida la sección 6. Hasta aquí. ¿Queda claro lo que les estoy recomendando para poder responder bien la sección 6? Por favor, un pulgar arriba si sí queda claro. Cualquier otro signo si no queda claro. Gracias, Pedro. Gracias, Karina. Gracias, Miriam del Rosario. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, cuéntenme ustedes.
De estos elementos que se nos piden para plantear una investigación, ¿cuáles tienen ya claros? La pregunta es, ¿cuáles de estos elementos ya están claros? Gracias, Pedro de Verona, por tu amable respuesta. Qué bueno que está todo claro. Gracias, Karina y Janet. Qué bueno. Gracias, María Isabel. De estos elementos ya todo está claro. O sea que ya saben cómo establecer el problema de investigación, ya saben cómo elaborar preguntas de investigación, cómo formular la hipótesis, que es bien divertido, cómo identificar las premisas de los argumentos, estructurar los argumentos. Muy bien, María Isabel, muy bien, Miriam del Rosario. Qué bueno que está todo claro. El Zoom nos avisa que nos quedan algo así como 10 minutos. Bueno, vamos a aprovecharlos bien. Ujú. Bueno, pues si tienen esto claro, ahora mi pregunta es, ¿tienen ustedes alguna pregunta en relación con los recursos o con los contenidos o con lo que se pide para el proyecto integrador? ¿Tienen alguna pregunta? Se vale tener preguntas, ¿eh? Por ejemplo, de alguno de los recursos. Gracias, Karina Janet, por decir que en el proyecto integrador, en la sección número 2, hace falta aclarar algo. Por favor, Karina Janet, cuéntanos, sea por escrito o abriendo tu micrófono, ¿qué es lo que se nos pide en la sección 2? Ahí está. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Gracias por esta pregunta, porque la instrucción, esta que nos acabas de poner por escrito, es un poco, mm, es un poco ambigua. No tiene precisión, la precisión que nos ayudaría a entenderlo bien. Exactamente. Primero, ahí hay una noción que hay que aclarar. ¿A qué se refiere con ámbito específico? Ámbito es un lugar. Puede ser un lugar físico o un lugar de temas, un lugar teórico. Por ejemplo, el ámbito de la salud
es todo aquello en lo que caben, o en el que, si todo aquello en lo que cabe, las cosas que tengan que ver con la salud. Ese es el ámbito de la salud. El ámbito deportivo es todo lo que tenga que ver con el deporte. Eh, el ámbito familiar es lo que tiene que ver con las familias. Y entonces, la instrucción de la sección 2 dice que pienses en algo de un ámbito específico. La desventaja de esta instrucción es que primero enfatiza las repercusiones, y esto da la idea de que el problema de investigación es algo que daña al ámbito. Por ejemplo, alguien podría pensar, ya, el problema de investigación son los problemas familiares durante el confinamiento por la pandemia. Pero no se refiere a las dificultades. El problema de investigación se refiere a el aspecto de la realidad que vamos a enfocar para poder comprender mejor. El problema de investigación es la cosa que vamos a investigar. Y entonces, si alguien escogiera, lo que voy a decir ya es un ejemplo correcto, ¿eh? Si alguien escogiera un aspecto del ámbito familiar que conviene estudiar, podría ser cómo los papás pueden compartir con sus hijos las cosas valiosas para la vida. Y eso ya podría ser eh, un interesante tema, perdón, un interesante problema de investigación. Los valores que los papás pueden compartir con sus hijos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se comunican? ¿Dónde se aprenden primero? ¿Cómo se practican? Este tipo de preguntas de investigación nos sirven para conocer mejor. Pero entonces fíjense cómo el asunto era, dentro del enorme tema de el ámbito familiar, pensar en un aspecto que nos interese conocer, que nos interese investigar. Ahora pregunto si sí expliqué con claridad, estimada Karina Janet. ¿Sí quedó clara tu... Bueno, si era eso lo que preguntabas? Muy bien. Eh, Les recomiendo que antes de... perdón, digo muy bien porque agradezco, Karina Janet, que hayas respondido que sí, ya quedó claro. Y ahora les recomiendo que antes de iniciar su proyecto integrador, vean la sesión guía de inicio de semana, esa que les puse el lunes, porque allí se van a aclarar otras cositas, otros detalles. Muy bien. Em, Dice Miriam del Rosario, dos preguntas. Primero voy a responder la más breve. Eh, Dice que no queda clara la noción interdisciplinar. Quiere decir que es algo que es mirado desde diferentes disciplinas. Ahí anda por aquí un mosco, ¿eh? Entonces, en una de esas voy a dar un aplauso así, a ver si se acerca más. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada nos pedían que planteáramos un problema y luego
buscáramos diferentes disciplinas o ciencias que abordaran ese problema de investigación. Por ejemplo, nos decían, a ver, este, planteando esto de la legalización de la marihuana, ¿qué disciplinas han abordado ese aspecto de investigación? Y ustedes encontraron muy bien que ese problema de investigación lo han abordado la economía, la estadística, la medicina, la psicología y otras más de esas disciplinas. Bueno, pues todas esas disciplinas, cada una desde su perspectiva, están tratando ese tema. Es decir, estimada Miriam del Rosario, interdisciplinar significa que que es un aspecto de la realidad que están mirando varias disciplinas. Eso es interdisciplinar, que varias disciplinas están metiendo mano allí. Eh, Se nos está terminando esta sección. Les pido por favor que vuelvan a entrar con el mismo enlace. Hay que esperar 4 minutos, acuérdense, para poder entrar con el mismo enlace. Y entonces, viendo esto de sí, de de las disciplinas y de la interdisciplinariedad. Esta noción de interdisciplinario sí queda clara, Miriam. Todavía no he terminado de responder toda tu pregunta. Adelante, adelante. Abriste el micrófono. ¿Sí queda clara la noción? ¿Sí queda clara esa palabra? Sí, profe, sí me quedó claro. Muy bien. Pero tu pregunta era todavía más profunda, porque estabas refiriéndote a la instrucción de, de la sección 9 y nos decías por escrito que en la sección 9 se pide que hagas, que redactes un ensayo. Y entonces ese es un primer desafío. Tendrán que redactar un ensayo. Quiere decir que si es ensayo debe ser un texto argumentativo. Es decir, ese ensayo debe tener su propio razonamiento. Casi no debe tener información, sino que debe tener más su razonamiento y su propio juicio juzgando los hechos que ustedes estén considerando como problema de investigación. Pero aquí viene la parte importante